El Instituto Hondureño del Café y Café, la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras SENASA y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA presentan Manejo Integrado de la Roya del Café, Emileia bastatrix. La roya del café es una enfermedad causada por el hongo Emileia bastatrix y actualmente es la plaga que causa más daños a las variedades susceptibles. La enfermedad se reconoce como un polvo de color naranja en la parte inferior de las hojas, la cual causa la caída de las hojas ocasionando pérdidas en la cantidad y calidad de la cosecha cuando no se realiza un adecuado manejo agronómico en la finca. La presencia de este hongo está muy correlacionado con la edad de la planta, una mala nutrición del cultivo, deficientes prácticas de podas y la alta carga productiva del café. La aparición de la enfermedad y su posterior progreso dependen de la ocurrencia simultánea de 4 factores: planta de café susceptible a la roya, condiciones climáticas favorables, organismo patogénico o razas de roya, el hombre como responsable de las deficientes prácticas agronómicas. Para el desarrollo de la enfermedad se requiere la presencia de lluvia, bajas temperaturas, exceso de sombra y bajo brillo solar. El hongo sobrevive en tejido vivo, en hojas viejas infectadas por roya, y con la llegada del periodo lluvioso se activa el hongo e inicia la epidemia. La roya necesita condiciones muy particulares para parasitar las hojas de la planta de café. En especial, requiere de la salpicadura de la lluvia para iniciar su proceso de dispersión entre hojas y entre plantas, así como de la presencia de una capa de agua en el envés de las hojas para germinar. Todo esto acompañado de temperaturas entre 16 y 28 grados centígrados y en condiciones de bajo brillo solar. En consecuencia, ambientes con lluvias constantes, especialmente en horas de la tarde o en la noche, con la ocurrencia de cielos nublados que impidan temperaturas muy altas después de mediodía o de temperaturas muy bajas en las horas de la madrugada, son propicios para el desarrollo de epidemias fuertes de roya. El hombre juega también un papel importante en la aparición y desarrollo de la enfermedad cuando ejecuta de manera inapropiada o inoportuna actividades propias del manejo del cultivo como no fertilizar o hacerlo sin la recomendación de un análisis de suelo, no regular la sombra en el cafetal, no realizar manejo de tejidos al café, lo que produce autosombreamiento y aumenta la competencia entre plantas por nutrientes y ofrece una mayor intercepción de esporas. Además, las altas densidades de plantas dificultan la aplicación y el cubrimiento de los fungicidas sobre el follaje. Aplicación de fungicidas de manera tardía, malas dosificaciones de los productos. Utilización de equipos de aspersión sin calibrar y aguas contaminadas. ¿Cómo puede prevenirse y controlarse la enfermedad? La principal razón para controlar la roya radica en la necesidad de proteger el follaje durante el periodo de llenado de los frutos. Las hojas en la planta cumplen un papel fundamental en cualquier etapa del cultivo, principalmente en la captación de la energía lumínica y en la migración de nutrimentos hacia el fruto. El logro de este objetivo garantiza tanto la cantidad y calidad de la cosecha para un mismo ciclo productivo, como el desarrollo armónico de la plantación para las cosechas posteriores. La mayoría aquí de los vecinos y compañeros productores de café, y creo que a nivel nacional nos hemos visto afectados con esta enfermedad, pues que ataca principalmente algunas variedades en particular. Pues en el caso mío yo tengo un lote de catuahí que anduvimos recorriendo recién y fue un ataque severo, era el año pasado, a principios del invierno. Y logramos controlarlo a través de algunos productos que nos recomendó el ingeniero de café. La enfermedad se previene mediante la integración de diferentes prácticas agronómicas, como la poda y regulación de los árboles que proporcionan sombra al café. Con ello se busca disminuir el exceso de sombra y formar en el árbol una estructura adecuada, que permita una moderada entrada de luz, orientando las ramas hacia los extremos y evitando el traslape de las mismas.
Se debe conservar un espaciamiento mínimo de 2 metros de altura a partir de la parte terminal de la planta de café hasta la rama más baja del árbol de sombra, para facilitar la entrada de luz y aire. Se debe conservar un porcentaje de sombra de aproximadamente el 50%. El manejo de tejidos o podas del cafetal. Esta práctica se realiza con el objetivo de renovar el tejido de las hojas, tallos y ramas para estimular la producción, logrando con ello una adecuada relación cosecha-follaje y disminuir las condiciones favorables para la presencia de plagas y enfermedades. La implementación de un adecuado programa de nutrición al cultivo de manera balanceada y oportuna, basado en las recomendaciones de un análisis de suelo, complementado con fertilización vía foliar, la cual se inicia con una aplicación antes de la floración, suministrando a la planta boro y zinc. Una segunda aplicación después de la floración principal, a base de boro, zinc y calcio. Finalmente, una tercera aplicación con magnesio, para asegurar el llenado del fruto. Programa de fertilización al suelo. Primera fertilización, mayo. Segunda fertilización, julio. Tercera fertilización, septiembre. El control químico es un componente muy importante dentro del manejo integrado de la roya, y su éxito depende del adecuado manejo agronómico del cultivo y de la correcta aplicación de los insumos. Es muy importante seleccionar el tipo de producto adecuado. Actualmente, en el mercado existen los fungicidas de contacto, llamados también protectores o preventivos. El ingrediente activo de estos productos es el oxicloruro de cobre, el hidróxido de cobre y el óxido de cobre. La aplicación debe realizarse antes de que la roya llegue a las hojas y cuando los niveles de infección no superen el 10%. Bueno, cuando empezó la roya yo no la conocía. Creo que ya existía, pero yo no la conocía y empezó en una parte de la finca, y entonces fui al ingeniero y le pregunté, mire, ¿qué es esto y esto y esto? Ah, me dijo, eso es roya. Y entonces él me recomendó lo que tenía que usar. Hace como aproximadamente unos 4 o 5 meses que empecé a tratarla con esos productos. Se controló. Donde empezó, pues se vieron ciertos daños, pero así que apliqué los productos, se controló y usted puede ver aquí la planta. Los fungicidas sistémicos controlan la roya cuando ya está presente en las hojas. Estos productos evitan que el daño en las hojas siga aumentando. Su aplicación se recomienda cuando los porcentajes de incidencia son mayores al 10%. Los primeros días de agosto fue cuando se encontraron los primeros brotes, pero luego me comuniqué con las autoridades del ICAFE y ellos me indicaron que utilizara los fungicidas. Pues de inmediato lo hice y hice la primera aplicación y se miró que sí daba buenos resultados, y luego continué con la otra. Bueno, ahí he notado yo que con las aplicaciones que he hecho de los fungicidas no ha habido derrame de frutos al suelo. Indica que la nutrición que tiene también el suelo pues también es excelente. La primera aplicación de los productos para el control de la roya debe realizarse cuando inicia el periodo lluvioso. Generalmente en nuestro país, este periodo inicia a finales del mes de abril o principios del mes de mayo. Actualmente las variaciones por el cambio climático ocasionan que la época lluviosa no esté bien definida. Por lo tanto, se debe estar pendiente para conocer cuándo iniciar el programa de control químico. Tenga en cuenta que los productos aplicados en momentos donde el hongo se encuentra en una etapa más avanzada no ejercen ningún tipo de control. No pierda su inversión. Antes de realizar las aplicaciones, calcule correctamente el gasto de agua por manzana que requiere para la mezcla del producto y aplique el producto en las dosis recomendadas. Si tiene dudas sobre el programa de prevención y control químico de la roya, consulte al técnico del ICAFE más cercano de su comunidad. La roya sí se puede prevenir y controlar. Todos contra la roya.